tal? Buenos días. Mi nombre es Hugo Vázquez Crispín. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Eh, en este caso vamos a resolver un problema del curso de Investigación de Operaciones 2 y el tema que he elegido es la programación lineal entera y binaria. A continuación vamos a leer el problema, lo pueden visualizar aquí. Nos dicen una compañía tiene que escoger un conjunto de proyectos de la siguiente lista para un horizonte de planeación de 3 años. Aquí tenemos el horizonte de 3 años que se ha presupuestado, ¿no? Tiene su valor por cada año. Dice, su objetivo es maximizar el valor neto total, pero sin gastar más de lo presupuestado en los 3 años, ¿no? En estos 3 años. Este es el valor neto, esto es lo que tenemos que maximizar a la hora de escoger los proyectos, ¿no? Se tiene que escoger. Entonces, además dice, además se dan las siguientes condiciones. Bueno, aquí está rellenado desde el A al B, pero sabemos que estos son para las restricciones. Ahora, dicho esto, bueno, yo ya le he hecho el cuadro, para no tener que hacerlo, ya está el cuadro con la... Entonces te dicen, te están pidiendo que selecciones, para saber qué proyecto es el que se va a seleccionar. Entonces ponemos, ¿se selecciona o no el proyecto 1? Y así, hasta el 9, porque tenemos 9 proyectos. Ya se sabe que esto va a ser binario, o sea, va a tener una respuesta de 0 para no y 1 para sí. ¿Ya? Entonces ahí lo dejamos. Estos son nuestros variables. Ahora pasamos al factor objetivo. ¿Qué es lo que nos pide? Nos están pidiendo, el problema nos está pidiendo maximizar la utilidad, ¿no? O sea, ¿con qué proyectos voy a elegir yo de tal caso que maximice mi utilidad, ¿no? Ahora, vamos. Entonces, esto debe ser igual a los proyectos que yo voy a elegir. Sume producto. Usamos suma producto. Va a ser los proyectos que yo elija aquí, binarios. Y lo juntamos con el valor presente del neto, ¿verdad? Valor presente neto. Esto va a ser mi máxima utilidad, ¿no? Ahí está. Ok, siguiendo con las restricciones del problema. En la tabla tienes que en el año 1 tienes las inversiones del proyecto 1 al 9 que se han proyectado con un presupuesto de 300 como máximo. Entonces, esto va a ser igual a la suma producto, ¿no? De la suma y producto de los... si se selecciona el proyecto, o sea, de los proyectos que van a ser seleccionados multiplicados por los años, ¿no? Por la inversión de los años. Y esto tiene que ser menor o igual a los 300 del presupuesto, ¿verdad? Que se ha dado para ese año. De igual forma vamos a hacer para el año 2 y 3. Suma producto de los proyectos que van a ser seleccionados, ¿no? De los proyectos que van a ser seleccionados con el año 2. Y esto tiene que ser menor o igual que 320, que es el máximo del presupuesto para ese año. De igual manera para el año 3, suma producto, escogemos entre el proyecto 1 al 9 y seleccionamos el año, todo lo del año 3. Enter, tiene que ser menor o igual a 220, que es el presupuesto total para ese año. Listo, tenemos definido nuestras variables, que son del 1 al 9, si se selecciona o no el proyecto 1, son binarias, lo habíamos dicho, lo estoy recalcando. Ya nuestra utilidad es maximizar el valor neto de aquí, escogiendo qué proyectos lo que se va a recoger, ¿no? Si se va a seleccionar en este caso o no. Ahora, lo que nos falta son las restricciones, o sea, las condiciones que nos da el problema. Dice, para la condición A te dice, la compañía debe escoger de todas maneras uno de los proyectos, o el 1 o el 9 o bien ambos. Entonces, aquí puse yo por selección del proyecto 1-9, entonces
veamos este caso. Te dicen proyecto 1 y proyecto 9, ¿cierto? Te dicen, si bien te dice proyecto, te dice la condición, si se escoge el proyecto 1, entonces no se escoge el proyecto 9. Si se escoge el proyecto 9, entonces no se escoge el proyecto 1. ¿Por qué? Porque acá te dice que la compañía debe escoger de todas las maneras, de, de todas maneras uno de los proyectos 1 o 9 o ambas. Entonces otro caso sería que si escoge el proyecto 1, escojo el proyecto 9. Entonces tengo todos estos casos, ¿verdad? Entonces aquí podríamos poner para que dé la suma que sea menor o igual ¿a cuánto tendría que ser menor o igual? 1 más 0 a 1, ¿no? Claro, a 1. ¿Por qué? Porque, a ver, mira, 1 más 0 menor o igual a 1, sí. 0 más 1 menor o igual a 1, sí. 1 más 1 es menor o igual a 1. Ah, no, ahí no. No, no, entonces aquí tendría que cambiar el signo. Tendría que ser así. Así mejor. 1 más 0 es 1. 1 es mayor igual que 1, sí. 0 más 1 es 1. Mayor igual que 1, sí. 1 más 1 es 2. Mayor igual que 1, perfecto. 2 es mayor igual que 1. Entonces, esta sería la restricción que vamos a elegir. Para este caso tendríamos que igual al proyecto 1, le sumamos el proyecto 9. Y todo esto tiene que ser mayor o igual, ¿cierto? Mayor o igual ¿a quién? A 1. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos para la condición 2. Te dicen, si el proyecto 6 es seleccionado, entonces el proyecto 8 también debe ser seleccionado. Como un condicional, ¿no? Si selecciono 1, el 6 selecciono el 8. Ok, vamos ahí. Acá está. Proyecto 6, proyecto 8. Te dicen, si selecciono el proyecto 6, entonces selecciono el proyecto 8. Pero si no selecciono el 6, bueno, tampoco no selecciono el proyecto 8, ¿no? Son esos dos casos. Entonces, ¿qué quedaría acá? Esto sería menor igual, ¿no? Menor igual. O que se cumple. 1 es igual, menor igual que 1, sí. 0 es menor igual que 0, sí, se cumple. Pero para poderlo plasmar esto aquí, ponemos las variables en un lado y números al otro lado. Entonces, si esto lo paso a restar a la izquierda, tendríamos que esto que está con más pasa con menos, ¿verdad? Entonces esto lo pongo hacia aquí, ¿verdad? Y acá el signo menos. El signo menos. Ay, a ver, el signo menos. Ok, ahora sí. Pero como pasó esto a restar, acá quedó 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cumple o no cumple? 1 menos 1 menor o igual que 0, cumple. 0 menos 0 menor que igual que 0, cumple. Entonces me quedo con esta restricción, con esta forma. Entonces tengo que P6 menos P8. Ok, agregamos P6. ¿Dónde estás? Aquí estás. Proyecto 6 menos proyecto 8 tiene que ser menor o igual a 0. Ahí está. Ahora vamos para la siguiente condición. Vamos, te dicen los proyectos C. Los proyectos 1 y 3 no deben ser seleccionados a la vez. Ah, ok. O sea, si selecciono el proyecto 1, no selecciono el proyecto 3. O si selecciono el proyecto 3, no selecciono el proyecto 1. Para que lo entiendan mejor, vamos a plasmarlo. Lo he plasmado aquí. Proyecto 1 y proyecto 3. Te dice, si selecciono el proyecto 1, no selecciono el proyecto 3. Es lo que te quiere decir. O si selecciono el proyecto 3, no debo seleccionar el proyecto 1. O viceversa, ¿no? Si no selecciono el proyecto 1, entonces no selecciono tampoco el proyecto 3. Es un tercer caso. Entonces tengo esos únicos tres casos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? A ver, aquí podría poner que la suma, ¿no? Que la suma sea menor o igual ¿a quién? 1 más 0, 1. Ya, todo que sea 1, pues. Que 1 más 0 menor o igual a 1, cumple. 1 es menor o igual que 1. 0 más 1, 1 menor que igual que 1, sí. 0 más 0, 0. 0 es menor o igual que 1, sí, también. Entonces me cumple, ¿verdad?
lo agregamos. Entonces ponemos que proyecto 1 más proyecto 3 es menor o igual que 1. Aquí está. Igual. Proyecto 1 más proyecto 3, enter, tiene que ser menor o igual que 1, ¿verdad? Perfecto. Ahora tenemos todas nuestras restricciones, tenemos nuestro factor objetivo que es maximizar y nuestra lista de variables, ¿no? Si escogemos el proyecto 1, 2, 3 o hasta el 9, ¿no? Ahora vamos a utilizar el solver. Tenemos aquí, está en datos, aquí está, le damos clic a solver y nos están pidiendo los parámetros que nos pide. Ese es el objetivo, nosotros lo tenemos, le damos clic, maximizar nuestro objetivo es maximizar y aquí está en la opción maximizar. Si el problema nos pediría minimizar, le daríamos clic aquí, minimizar costos aquí y aquí maximizar utilidad. Ahora nos está pidiendo las variables, ¿sí? Sabemos que estas son nuestras variables del 1 al 9. Ahora nos piden las restricciones, vamos a clic en agregar. Las tenemos aquí abajo, son de los presupuestos, estos de acá. Los juntamos porque tienen el mismo signo, menor o igual. Estos de aquí, agregar. Aquí también hay los dos de aquí abajo, también tienen el mismo signo, menor o igual. Son menores o igual 1 a 0 y 1 a 1. Agregar. Y aquí hay uno que es mayor o igual, ¿no? Él tiene que ser mayor o igual a 1. Agregar. Y ahora también tenemos que agregar aquí nuestras variables del 1 al 9, porque estos vienen a ser binarias. Como habíamos mencionado, tienen respuestas de para no un 0 y para que sí nos tiene que salir 1. Agregar, aceptar. Y aquí vamos a dar en, ya está en simplex LP aquí, y damos resolver. Nos dice que Solver encontró una solución, entonces le damos a aceptar y ahí está. Podemos observar que ya maximizamos la utilidad, nos da 524 dólares para los 3 años del presupuesto. Y aquí tenemos qué proyectos se seleccionaron. Se seleccionaron el proyecto 2, el 3, el 4, el 5, el 7 y el 9. Entonces, ¿qué podemos decir? La pregunta nos dice que tenemos que maximizar el valor neto. Total, ya maximizamos el valor neto, es 524 dólares. Nos hablan de dólares. Y me dicen qué proyectos debo escoger. Entonces, los proyectos que se debe escoger la compañía, dando como un informe administrativo, debe ser, como lo mencionaba hace un momento, el proyecto 1. Vamos a marcarlo. El proyecto 2, el proyecto 2, el 3, el 4 y el 5, también el 7 y finalmente el proyecto 9. Son 6 proyectos que debe seleccionar la compañía para tener una utilidad máxima de 524 dólares. Bueno, en este caso creo que me dicen que la unidad monetaria está en miles, entonces serían 524.000 dólares. Y bueno, con eso hemos terminado el problema. A continuación mis compañeras van a resolver distintos problemas del mismo tema. Conmigo hasta la próxima, muchas gracias. Hola, mi nombre es Yulisa Robles Herrera y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. En este momento les mostraré cómo resolver un problema de asignación en método Solver. Para ello, vamos a una pequeña introducción. Es una variable de transporte, lo cual consiste en asignar a personas recursos hacia proyectos, departamentos, máquinas, como podemos ver acá. Vamos a empezar con la pregunta la pregunta 1. Consideremos una empresa que dispone de 5 ingenieros que deben desarrollar 7 proyectos.
La tabla a continuación resume el tiempo que demora cada ingeniero en horas en completar un determinado proyecto. Acá podemos ver los ingenieros y los 7 proyectos. Son 4 ingenieros y que van a realizar 7 proyectos, ¿no? El problema consiste en determinar una asignación óptima que permita realizar cada uno de los proyectos con las limitantes, que por motivos estratégicos cada ingeniero debe desarrollar al menos un proyecto y en ningún caso hacer más de 2 proyectos. Por supuesto, se busca que el tiempo requerido para realizar los 7 proyectos sea el menor posible. Ok, esto es una tabla, bueno, me dan un cuadro de datos donde cada ingeniero está realizando, por ejemplo, el ingeniero A se demora como 10 horas en el proyecto 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me dice, claro, en horas, me dice que cada ingeniero realiza N proyectos en este tiempo de horas, ¿no? Y lo que me piden es minimizar el tiempo el tiempo que cada ingeniero le da a un proyecto. Eso es lo que me pide. Entonces vamos a definir nuestra variable, ¿no? Bueno, teniendo todos estos datos, ya entendiendo el problema, vamos a ir a la definición de variables, ¿no? Entonces, I son todos los ingenieros y J son todos los proyectos. ¿Qué quiere decir? X y J es 1, porque sabemos que esto es binario, ya que solamente un proyecto se le asigna a cada ingeniero. Entonces, 1, si el ingeniero y, bueno, vamos a poner acá, si el ingeniero y realiza el proyecto J. 0 si no lo hace. Entendiendo también que I es bien A, B, C, D, E. B, C, D, y E, ¿no? Y J es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, cada uno es proyecto. Proyecto. Vamos a poner proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5, proyecto 6 y proyecto 7. Muy bien, sabiendo esto, si el ingeniero, esta es nuestra definición de variable, porque el ingeniero I, que es A, B, C, D, E, realiza el proyecto J1, si es que no es 0. Si no lo hace, esto es una función binaria, ¿no? Entonces vamos a hacer binaria, ¿por qué? Porque bien es 0 o 1. Vamos a hacer función objetivo. ¿Qué nos pide? Minimizar el tiempo. Eso es lo que nos pide en función objetivo. ¿Cómo lo minimizo? ¿Cómo? Con la sumatoria de todas las horas que está en el proyecto multiplicado por la sumatoria de cada asignación que se va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que si el proyecto A si el ingeniero A realiza el proyecto 1, se le pone, realiza el proyecto 1, valiendo la redundancia, se le pone 1. Igual, si el ingeniero C realiza el proyecto 4, se le pone 1. Y si los demás no, bueno, si el ingeniero A no realiza ninguno de estos proyectos hasta el 7, se le pone 0, 0, 0. Eso quiere decir que solamente se va a multiplicar el 10 por el 1 y así sucesivamente va a estar sumando y multiplicando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer una sumatoria, suma de productos. Entre la suma de todo esto y la suma de todo esto de sus variables binarias, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo lo vamos a realizar. La restricción, ¿qué quiere decir? Que la restricción 1 me quiere decir
que el ingeniero va a realizar solo un proyecto, o sea, cada ingeniero va a realizar un proyecto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el proyecto 1 y el proyecto 2 el proyecto 2 no puede ser realizado por el ingeniero A y por el ingeniero B simultáneamente, no, sino que cada ingeniero va a realizar un proyecto, es decir, que cada proyecto, la suma de todos los proyectos me va a salir 1. Quiere decir que la suma de toda esta fila de proyecto 1 me va a salir 1. La sumatoria de la fila del proyecto 2 me va a dar 1. Entonces eso es mi restricción 1. Mi restricción 2 me pide que cada ingeniero bien realiza uno o bien realiza dos proyectos, más de dos proyectos. En ningún caso puede ser más de dos proyectos. Bien realiza uno o bien realiza dos. Entonces está en esa relación. Esta es mi restricciones. Eso es mis restricciones, ¿no? Entonces, por eso acá puse menor o igual que 2, la sumatoria de los ingenios menor o igual que 2 y mayor o igual que 1. Entonces, esas son mis 3 restricciones que yo voy a tener. Entonces, eso sería todo. Y ahora vamos a pasar a Excel para ver cómo se resuelve el método. Abriendo el Excel, encontramos el enunciado, que claro lo puse, y el cuadro de proyecto de ingenieros. Ya hemos completado con todos los datos y aquí están las variables. Esta va a ser una variable binaria. Este problema consta en un periodo binario, es lo que expliqué. Entonces, vamos a hacer el función objetivo. Como ya definimos la variable, vamos a hacer función objetivo, que es minimizar las horas de producción, es lo que me pide. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer la suma producto de todos los datos del horario que se demora. Necesito minimizar esto, ¿no? Punto y coma, las variables. Bueno, el binario que va a entrar aquí, ¿no? Claro. Muy bien. Muy bien. Eso es nuestra función objetiva. Restricción. Así dice que en ningún caso el ingeniero debe desarrollar al menos un proyecto y en ningún caso hacer más de dos proyectos. ¿Qué quiere decir? Que el ingeniero no puede hacer más de dos proyectos, pero puede estar entre el límite entre 1 a 2. Entonces es lo que vamos a poner acá. Lado izquierdo vamos a poner la suma de todo lo que hace el ingeniero A. Suma de todo lo que hace el ingeniero A, todos los proyectos que realiza. Muy bien. Igual hacemos la suma de B, todo lo que realiza. Muy bien. Igual hacemos lo mismo, suma todo lo que realiza C. Realiza E. Muy bien. Muy bien. Esto me dice que tiene que estar entre 1 y 2. Entonces eso quiere decir que puede ser entre mayor, igual, vamos a copiar el signo a todos, mayor igual que 1, muy bien. Y también me dice que tiene que estar en menor igual, muy bien. Menor igual que 2. Perfecto. Sí, ¿no? También me dice que el ingeniero tiene que ser solamente un proyecto, quiere decir que solamente un proyecto tiene que avanzar. Proyecto 1,
proyecto 1 y así hasta abajo, hasta el 7. Perfecto. Aquí vamos a sumar todo lo que es proyecto 1 más todo lo que tenga que ver con el proyecto 1 y nos falta por último la E. Ahora, proyecto es proyecto. Listo. Esto es igual, porque solamente un proyecto puede aplicar, ¿cierto? Tiene que ser igual a 1. Muy bien, terminamos con todos nuestros gestos y ahora analizaremos solver. Vamos a entender por este método que es qué ingeniero hace tal proyecto, ¿no? En establecer objetivo se pone el objetivo. Como queremos minimizar, le ponemos minimizar. Cambiando las celdas variables son las celdas que hemos hecho. Estas celdas, todas estas celdas. Todas estas celdas van a ser binarias, entre 0 o 1. Sujeto a restricción. Miren, aquí le voy a poner binaria. Entre 0 a 1 voy a poner binaria. Binaria agregar. Luego vamos a poner aquí mayor o igual que todo esto, agregar esto, mayor igual, no, menor o igual que todo esto, agregar esto, igual a todo esto. Voy a agregar. Resolver. Acá tengo que ponerle aceptar. Está ahí. Ahí le ponemos aceptar. Y ya está. Mi mínimo de horas son 57. 57 horas en todo el proyecto que se va a realizar. Vamos a realizar nosotros nuestro informe administrativo. Es importante siempre realizar un informe administrativo porque de esta manera nos ayuda a nosotros saber tener una respuesta concisa de qué es, de cómo para minimizar un proyecto, qué es lo que tengo que hacer. Entonces es importante siempre hacer el informe administrativo para darle un cargo a cada ingeniero, ¿no? En este caso sería cada ingeniero. Entonces, para hacer el informe administrativo vamos a poner, siempre es importante para cada empresa, porque esto también puede ser en la vida cotidiana, ya que en la vida cotidiana siempre nosotros como ingenieros, como futuros ingenieros, vamos a ver esto, ¿no? Que son proyectos. Bueno, informe administrativo. Vamos a hacer asignar a I ingenieros J proyectos. Así le vamos a poner al cuadrito. J proyectos, muy bien. Esto vamos a ampliar un poquito ahí. Perfecto. Ingenieros J proyectos. Entonces, aquí vamos a ver qué ingenieros fueron los asignados. Está el ingeniero A con el proyecto número 1. El ingeniero A fue asignado a realizar el proyecto 1. Está el ingeniero B con el proyecto 3. Quiere decir que el ingeniero B está asignado para realizar el proyecto 3. También está el ingeniero B, que va a realizar el proyecto 5, de tal manera que también está el ingeniero C, que realiza un proyecto igual que el ingeniero A, el ingeniero D, el ingeniero D, que también realiza el proyecto 4,
y el ingeniero E, que realiza el proyecto 7. Vamos a poner 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, porque ya sabemos que era bien 0 o 1, y como estos fueron asignados, quiere decir que van a ser una vez, ¿no? El ingeniero A va a realizar el proyecto 1, el ingeniero B va a realizar el 3 y el 4, el proyecto 3 y el 4, el ingeniero C el proyecto 6, el ingeniero D y E 4 y 7, y de esta manera todos los proyectos serán realizados por estos ingenieros. Y así es como se realiza un problema de asignación en el método Solver. Un problema de asignación que puede ser en la vida cotidiana porque habla de ingenieros y proyectos, que es lo que nosotros vamos a tocar siempre. Entonces, y de esta manera es como hemos concluido con el problema. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Angie Mauricio y a continuación les presentaré un ejercicio de programación entera binaria. Bueno, los pasos a seguir son, en primer lugar, definir las variables, establecer nuestra función objetivo, definir nuestras restricciones, dar solución en Solver y por último, la interpretación. El ejercicio trata de una selección de baloncesto. Nos dice que un entrenador tiene 9 jugadores, a los que ha evaluado de 1 a 3 de acuerdo con su manejo de pelota, tiro, rebote y defensa, como nos indica la tabla. Los jugadores pueden jugar en 3 posiciones: pivot, base y alero. Hay jugadores que juegan solo en una posición y existen jugadores que juegan en varias posiciones, como lo son el jugador 3, el jugador 4, 5, 6. Este ejercicio nos da 5 restricciones, pero más adelante las analizaremos una por una. Y por último nos pide formular un programa lineal que facilite la selección del equipo titular. Definir variables. Como ya sabemos, el XJ es binario, así que toma el valor de 1 si se le incluye el jugador J en el equipo y 0 si no se le incluye, aclarando que J es el número de jugadores, que en este caso son 9. La variable YJK también es binaria. Toma 1 si se le incluye al jugador J en la posición K y 0 si no se le incluye. Igualmente, J toma valores del 1 al 9 y K vendrían a ser las posiciones, que son pivot, alero y base. Estas últimas variables solo están definidas para jugadores con la capacidad para jugar en varias posiciones. Por lo tanto, las variables serían x1, x2 hasta el x9, y para jugadores que juegan en varias posiciones serían y3p, y3a hasta el y7a. El siguiente paso es definir la función objetivo. En el ejercicio nos pide maximizar la capacidad defensiva. Por ello, maximizamos la defensa y la multiplicamos por las variables de cada jugador. La primera restricción nos indica que el equipo titular lo deben conformar 5 jugadores. Por ello, la sumatoria de todas las variables debe ser igual a 5. La segunda restricción nos dice que por lo menos 2 jugadores deben estar en posición de actuar de pivot. Así que mencionamos a todos los jugadores que juegan en pivot, que son del x1 hasta el x8. Esta restricción debe ser mayor o igual a 2. Nos dice también que al menos 2 de alero. Mencionamos a todos los jugadores que juegan en la posición alero y esta restricción debe ser mayor o igual a 2. Y por lo menos 1 de base. Así que mencionamos a todos los jugadores que juegan en base y esta restricción debe ser igual o mayor a 1. La tercera restricción nos indica que el nivel promedio tanto de manejo de pelota como de tiro y rebote debe ser no inferior a 2. Como nos pide promedio a todos los puntajes de los jugadores del manejo de pelota, lo dividimos entre 5, que son los jugadores que conforman el equipo titular. Entonces quedaría así: 2 quintos x1 más 3 quintos x2 hasta más 3 quintos x9 mayor o igual a 2. Factorizamos el 1 quinto para que no nos resulte tedioso a la hora de operar y pasamos a multiplicar al lado derecho al 5 y nos da como resultado 10. Entonces quedaría así:
2x1 más 3x2 hasta más 3x9 mayor o igual a 10. Igualmente hacemos lo mismo para el nivel de puntaje de tiro, quedando como resultado x1 más 3x2 más 3x3 hasta más 3x9 mayor o igual a 10. Y finalmente hacemos lo mismo para el nivel de puntaje de rebote. La cuarta restricción nos indica que si juega el jugador 3, entonces el jugador 6 no puede estar en la pista. Por ello, x3 más x6 deben ser igual menor a 1. Solo se debe elegir a un jugador. Luego nos dice que si el jugador 1 está en el equipo titular, también deberán estar los jugadores 4 y 5, pero en este caso no los dos a la vez. Si el jugador 1 no está en el equipo titular, 4 y 5 pueden hacerlo si les interesa. Por ello, 4x más 5x deben ser menor o igual a 2 menos x1. Es decir, de los 3 jugadores solo debemos escoger a 2 jugadores. También, 4x más 5x deben ser mayor o igual a x1. ¿Para qué? Para forzar a la restricción a que solo sean elegidos 2 jugadores. La quinta restricción nos menciona el jugador 8 o el 9, pero no los dos a la vez deben formar parte del equipo. Por eso x8 más x9 deben ser igual a 1. Solo se debe escoger a un jugador. Por último, tenemos que establecer la relación de coherencia entre las variables binarias. Estas son 5. y3p más y3a menos x3 es igual a 0. Hasta y7p más y7a menos x7 es igual a 0. Estas restricciones son para los jugadores que juegan en varias posiciones, como los jugadores 3, 4, 5, 6 y 7. Estas restricciones se refieren a que si una de ellas es 0, la otra también debe ser 0. Si una de ellas es 1, la otra también debe ser 1. Solo se debe elegir a un jugador o a ninguno. Como sabemos, XY y JK deben ser 0 o 1. Este solver, bueno, acá está el cuadro donde muestra los jugadores, las posiciones en las que juegan, el puntaje de manejo de pelota, puntaje de tiro, rebote y defensa. Bueno, y ahí se muestran todas nuestras variables, del x1 hasta el x9 y del y3a hasta el y7a. Para nuestra función objetivo hicimos una suma producto del puntaje de defensa por las variables de todos los jugadores. Bueno, ahí se muestran nuestras restricciones. La primera para el equipo tiene 5 jugadores, la segunda para posición pivot, la tercera para posición rebote, posición base, el puntaje para manejo de pelota, que es mayor o igual a 10, puntaje para tiro, que es igual mayor o igual a 10, rebote mayor o igual a 10, incompatibilidad de 2 jugadores, que es menor o igual a 1, y 2 variables para afinidad entre jugadores. Y por último tenemos nuestras 5 variables binarias, que se igualan a 0. Como resultado nos da que el jugador x1, x4, x6, x7 y x9 van a ser igual a 1. y34a va a ser igual a 1, y6b va a ser igual a 1 y y7p va a ser igual a 1. Nuestra función objetivo nos sale 11. A continuación, la interpretación de la solución. Después de haber obtenido los resultados en Solver, nos arrojó que el equipo debe ser conformado por los jugadores 1, 4, 6, 7 y 9. El jugador 4 podía jugar en 2 posiciones, pero la forma más óptima es que juegue en la posición alero, el 6 en base y el 7 debe jugar en pivot. La defensa total del equipo es 11. Esta sería la solución más óptima para el equipo. Gracias. Bueno chicos, en este caso explicaremos un problema sobre casos especiales de la programación entera binaria, el cual nos enfocaremos en consideración de costos fijos.
Me presento, mi nombre es Dayane Simón Orellana. Explicaremos el concepto. Al iniciar una actividad o proceso, regularmente se incurre en costos inherentes al inicio de dicha actividad, que no se relacionan directamente con la cantidad a producir. Los costos no son relacionados con la producción. Por consiguiente, explicaremos un ejemplo. En este caso, tenemos el ejemplo de la compañía Dynamics se encuentra en proceso de planear nuevas instalaciones de la producción y de desarrollar un diseño más eficiente de su sistema de distribución. Actualmente la compañía ya cuenta con una planta en Chincha cuya capacidad es de 30.000 unidades, 4 nuevos lugares potenciales para plantas, Ica, Arequipa, Chimbote y Trujillo. Como podemos ver en el cuadro, tenemos 4 opciones para poder adquirir una nueva instalación. Dejamos de lado Chincha porque ya es una planta con la cual se cuenta. El primer paso es definir las variables de decisión. Y, decisión de construir o no en la planta I. En este caso, I vendría a ser Ica, Arequipa, Chimbote, Trujillo o Chincha. X y J vendrían a ser las cantidades de unidades enviadas de la planta I a la ciudad destino J. J vendría a ser las ciudades Lima, Huancayo o Cusco. Como segundo paso debemos elegir nuestra función objetivo. En este caso la función objetivo es minimizar costos, puesto que se está adquiriendo una nueva instalación. Y por cada envío, ya sea de Ica a Lima, respecto a las unidades, son $5. Y por consiguiente tenemos que 5x(a)1 más 2x(a)2 más 3x(a)3 ya se estaría resumiendo el envío de Ica hacia las ciudades. 4xb1, 3xb2, 4xb3 serían los envíos de Arequipa hacia las ciudades. 9xe1, 7xe2, 5xe3 serían los envíos de Chimbote hacia las ciudades. 10xd1, 4xd2 y 2xd3 serían los envíos de Trujillo hacia las ciudades. 8xe1, 4xe2 y 3xe3 serían los envíos de Chincha hacia las ciudades. Esos serían solamente los envíos. Luego iniciaremos lo que es si se debe realizar la decisión de construir o no. Para ello tenemos el dato de costos fijos. En este caso, el costo fijo, si se realiza la nueva instalación en Ica, sería de 175.000 por YEA. Y YEA vendría a ser la decisión de construir o no en la ciudad. Y así tenemos 300.000 YB más 375.000 YC más 500.000 YD respectivamente. No se coloca en Chincha porque ya se tiene esa instalación. Como tercer paso tenemos que elegir nuestras restricciones. Démonos cuenta que tenemos restricciones tanto como demanda y capacidad de planta. En este caso iniciaremos con la demanda. Iniciamos con la demanda en Ica. Se tiene xa1 más xb1 más xe1 más xd1 más xe1, que debe ser mayor o igual a 30.000. Y así con la ciudad de Huancayo y con la ciudad de Cusco. En este caso, en la ciudad de Huancayo tenemos xa1 más xb2 más xe2 más xd2 más xe2, que es mayor o igual a 20.000. Y así a xa3 más xb3 más xc3 más xd3 más xe3 mayor o igual a 20.000. Ahora iniciamos con la restricción de la capacidad de planta. Tenemos xa1 más xa2 más xa3 menos 10.000 YA menor o igual a 0. Debemos tener en cuenta aquí que se pone la variable YA al costado de la capacidad de planta porque aún no se ha adquirido la nueva instalación. Y es por eso que se coloca la variable. Continuamos con xb1 más xb2 más xb3 menos 20.000 YB menor o igual a 0. Y así xe1 más xe2 más xe3 menos 30.000 YC menor o igual a 0.
x de 1 más x de 2 más x de 3 menos 40.000 y de menor o igual a 0. En caso de x de 1, que vendría a ser chincha, no se le coloca la variable porque en su instalación ya se tiene. Por eso se coloca xe1 más xe2 más xe3 menor o igual a 30.000. Definición de variables. Sabemos de que x y j son valores enteros y yj es binario, 0 o 1, porque de las 4 opciones se puede elegir una o dos opciones dependiendo lo que se pueda convenir al problema. A continuación se coloca todos los datos obtenidos en Excel y se resuelve con Solver. Resolución en Excel. Se debe colocar el cuadro del ejercicio en Excel para poder obtener nuestra función objetivo, que es minimizar costos. En este caso se puede ver que es 5 por x a 1 vendría a ser b3 por b13. Y así se coloca nuestra función objetivo, que es minimizar costos, en Excel. También se debe de colocar las variables que se desee encontrar para que cuando el programa nos dé la respuesta pueda tener los casilleros adecuados. También se coloca las restricciones. En el cuadro de restricciones se divide en 3 partes: lado izquierdo, signo y lado derecho. En el lado derecho se coloca lo que tienes como demanda o como límite o capacidad. En el signo puede ser mayor o igual, menor o igual o igual. Y el lado izquierdo son las variables. Luego de haber colocado todos nuestros datos en el cuadro de Excel, se ingresa a la pestaña de datos y se selecciona la opción Solver. Te sale una ventana para colocar los parámetros del problema ya indicados anteriormente. En establecer objetivos se coloca la función objetivo ya colocada antes y se coloca la opción minimizar porque es lo que nos pide el problema. Se hace clic cambiando las celdas de variables para luego seleccionar las celdas incógnitas. En sujeto de restricciones se colocan las restricciones de la demanda y capacidad. También se coloca las celdas que deben ser enteras y binarias. Seleccionamos agregar para colocar las restricciones, el cual debemos seleccionar de las celdas donde están las restricciones. Se nos abre una pestaña para poder agregar las restricciones. Seleccionamos el lado derecho de las restricciones de la demanda, seleccionamos el signo y el lado izquierdo. Damos la opción agregar y luego seleccionamos la restricción de capacidad, seleccionamos el signo y seleccionamos las restricciones. Finalmente, también se debe agregar las celdas de las incógnitas de las variables que sean enteras y también de las celdas de las incógnitas de las variables que sean binarias. En este caso las binarias son de YA hasta YD, para finalmente darle a aceptar y luego resolver. Respuesta. Finalmente tenemos la resolución del problema. La función objetivo es minimizar los costos de las nuevas instalaciones. En este caso nos salió 950.002. Por ende, Solver ya nos lanza en los cuadros incógnitos los datos establecidos y en qué lugar se debe elegir las nuevas instalaciones. Conclusiones. Se debe realizar las nuevas instalaciones en Ica y Chimbote y enviar las unidades de acuerdo a la capacidad de planta, de acuerdo a la siguiente planificación. De Ica Lima se envía 4.999 unidades, de Ica Cusco 5.001 unidades, de Chimbote Lima 25.001 unidades, de Chimbote a Cusco 4.999 unidades, de Chincha a Huancayo 20.000 unidades y de Chincha a Cusco 10.000 unidades.
Se debe tener en cuenta que en Chincha no hay costo fijo porque es una planta con la cual ya se contaba. Y las sumas de Ica, también las de Chimbote y las de Chincha son las capacidades ya establecidas. Como podemos ver en el cuadro, Ica tenía una capacidad de planta de 10.000, Chimbote de 30.000 y de Chincha 30.000. Y como podemos ver, según lo que nos lanzó Solver, se concuerdan con las capacidades de planta. Muchas gracias, espero que puedan haber entendido.